inicial de la clase vamos a pasar a hablar sobre la introducción a la microeconomía, que es incorporar ciertos conceptos que antes no estaban en principios o algunas modificaciones que se hacen desde la perspectiva microeconómica a otros que ustedes ya conocían. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la economía? Recuerden, estamos estudiando economía en un momento en donde la sociedad está en constante cambio y todas las relaciones humanas que tenemos en materia económica también actualmente han dado un cambio de 360 grados. Y básicamente la teoría o la perspectiva teórica desde donde nos basamos para explicar la microeconomía en la mayoría de universidades del mundo es las posturas neoclásicas. Todas las preguntas de la economía, según esta perspectiva teórica, se derivan de querer más de lo que se tiene. Eso es lo que hace un individuo racional, siempre buscar el mayor beneficio de las acciones que tenemos en materia económica. Eso es racionalidad económica. Es decir, queremos un mundo pacífico y seguro, deseamos que el aire, los lagos y los ríos estén limpios, anhelamos vidas largas y llenas de salud, queremos buenas escuelas, colegios y universidades, además de casas espaciosas y cómodas. Siempre queremos más de lo que podemos tener porque nuestras necesidades, según este enfoque teórico o según esta escuela de pensamiento, son ilimitadas. Sin embargo, estas necesidades se ven limitadas por tres factores importantes. Uno es el tiempo, porque el tiempo en general puede ser infinito, pero para nosotros como humanos es realmente corto. El segundo es que estamos limitados por nuestros ingresos, porque con esto es que nosotros podemos adquirir los bienes y servicios. Y el tercero, por los precios de los bienes y servicios como tal. Como sociedad, lo que podemos obtener entonces está limitado por nuestros recursos productivos. Entonces, ahora, vale preguntarse, ¿cuáles son los recursos productivos de una economía o cuáles son nuestros factores de producción? El primero es la tierra. El segundo, el trabajo. El tercero, el capital. Y la economía contemporánea incluye también las habilidades empresariales. A la incapacidad de satisfacer todos nuestros deseos se le da el nombre de escasez. ¿Se recuerdan? Estos recursos, según la teoría en principios de economía, son escasos, ¿sí? Y eso quiere decir que hay una incapacidad para satisfacer todos nuestros deseos, y a eso le damos el nombre de escasez. Y es en economía, desde esta perspectiva teórica de los neoclásicos, es el problema económico principal que decidimos estudiar cuando nos incorporamos a analizar los problemas económicos. Y la escasez, pobres y ricos, en teoría la enfrentan por igual. Vamos a poner un ejemplo. Asuman que un niño tiene un deseo. Puede comprar una lata de refresco, es la alternativa 1. Tiene varias alternativas, tiene 2. Y la alternativa 2 es comprar una goma de mascar. Obviemos la parte de salud, ¿verdad? Ya sabemos que ambos productos en la salud impactan, pero asumamos de que no. Hagamos el supuesto de que no impacta. Y entonces, si ustedes se fijan, este niño se enfrenta a una disyuntiva, que es el primer principio de la economía. El niño se enfrenta a una disyuntiva. El niño desea comprar algo, pero las opciones que tienen es un refresco o un paquete de gomas de mascar. Sin embargo, el niño se ve limitado porque no tiene suficiente dinero. A eso le conozco como escasez, a la incapacidad para satisfacer todos mis deseos. Yo no puedo satisfacer las dos cosas, entonces tengo que tomar una decisión con base en mi costo de oportunidad. Y resulta que el mercado me dice, ok, el precio del refresco disminuye, es decir, me está dando un incentivo, el mercado de los refrescos me está dando un incentivo para que yo me decante por tomarlo la alternativa del refresco, de la lata de refresco. ¿Y qué es lo que va a hacer el niño entonces? Elegir más refresco en comparación a gomas de mascar. Si ustedes se fijan aquí, hay tres principios básicos de la economía. Uno es que los individuos se enfrentan a disyuntivas, es decir, se enfrentan a tomar decisiones. 2, que analizan los costos de oportunidad. Y 3, que respondemos a incentivos. Y por los incentivos entonces nos decantamos por una opción o por otra. Entonces, ya que analizamos esta parte, ¿qué es la economía? Ya llegamos a la definición. La economía es una ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar ¿qué? La escasez. Yo tomo decisiones porque tengo que enfrentar escasez.
Y también analizo o estudio los incentivos que influyen en esas elecciones y cómo todos ellos las concilian, todos estos individuos concilian esas decisiones a través de estos incentivos. Entonces las palabras claves aquí son: ¿qué es una ciencia social? Que estudia elecciones. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a escasez. Y también analiza el comportamiento de los incentivos dentro de la economía. Y dentro de la economía, si ustedes se recuerdan, tenemos dos ramas básicas. Hay más, pero las ramas básicas son: la primera, la micro, que es la clase en la que ustedes están. Y a través de esta clase lo que vamos a hacer es estudiar las elecciones que hacen los individuos y las empresas, es decir, la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre estas decisiones que toman los individuos de forma separada. Un ejemplo de esto es, o un ejemplo microeconómico de una pregunta microeconómica es: ¿por qué la gente compra más películas a DVD y menos boletos de cine? Hubo una persona que me dio un ejemplo de por qué las personas deciden consumir más Netflix que pagar cable. Sí, y eso es una pregunta también microeconómica totalmente válida. Me pareció muy interesante, de hecho. Segundo, la segunda rama es la macroeconomía. Y la macroeconomía se define como el estudio del desempeño de la economía tanto nacional como global. Es decir, no solamente estudiamos los aspectos que suceden dentro del país, sino también cómo se ven impactados todos estos efectos o todos estos aspectos por la economía internacional. Un ejemplo de esto sería el crecimiento de los ingresos durante 2009 en Estados Unidos, o si lo queremos pasar a las condiciones actuales, a la coyuntura actual, sería cómo serían los ingresos durante 2020 para Honduras. ¿Sí? Ese sería una pregunta macroeconómica o un análisis macroeconómico. Pero no nos vamos a centrar en esta, porque no es el fin de la clase. Nosotros nos vamos a centrar en estudiar las elecciones que hacen los consumidores, las empresas, la forma en que dichas elecciones interactúan en los mercados y cómo estas decisiones se ven influenciadas por las decisiones que los gobiernos toman. ¿Sí? Eso sería la microeconomía y es lo que nos va a competir estudiar en esta clase. Ahora vamos a incluir tres conceptos adicionales que tal vez no nos los enseñan en ciertas clases, pero que están dentro del libro de la clase, que es el de Parking y el de Salvatore. Entonces, como para que comprendamos mejor a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de principalmente bienes y servicios. Los bienes y servicios son los objetos que la gente valora y como los valora, por lo tanto, produce para satisfacer las necesidades humanas. ¿Sí? Los bienes y servicios nos ayudan a satisfacer necesidades humanas. Los bienes, por su parte, son objetos físicos, por ejemplo, teléfonos celulares y automóviles. Desde la contaduría pública o desde la contabilidad, a esto se le conoce como activos tangibles, ¿sí? Serían los bienes para una empresa. Es un ejemplo nada para que lo aterricen a algo concreto que ustedes conocen. Los servicios son tareas que realiza la gente, como pueden ser los servicios de telefonía celular, reparación de automóviles, es decir, todos los activos o los bienes intangibles. Solamente para que aterricen las ideas y vean que se pueden concretizar en una área en específico de las ciencias económicas. Y esos serían como mis tres objetivos básicos también para la clase. Ahora pasemos a las tres preguntas de la economía. La primera pregunta que se hace un inversionista o que se hace un economista o que nos hacemos para poder analizar ciertos fenómenos del mundo económico es: ¿qué producir? ¿Qué vamos a producir? Esa es la primera pregunta. ¿Qué producir? ¿Qué consumo? ¿Qué compro? ¿En qué gasto? ¿En qué invierto? Esa es la primera pregunta. ¿Qué? Aquí nosotros vamos a identificar las necesidades de los individuos y aparte de identificar las necesidades de los individuos, también vamos a identificar aquellas en las que ellos estén dispuestos a pagar por esos bienes y servicios, ¿sí? Vamos a ver si la gente, aparte de tener necesidades, tiene la disposición para pagar esas necesidades. Y esto es como hacer un estudio de mercado. ¿Qué producir? La segunda pregunta que nos hacemos es: ¿cómo producir? Es decir, ¿qué vamos a utilizar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a producir eso que la sociedad necesita y que está dispuesto a pagar por esas necesidades? En este caso se utilizan factores o recursos productivos para elaborar bienes y servicios, es decir, vamos a utilizar tierra, vamos a utilizar trabajo, vamos a utilizar capital y vamos a utilizar habilidades empresariales. La tierra, jóvenes, no solamente son los 112.492 kilómetros cuadrados que tiene el país, sino que son todos los recursos naturales como la misma tierra, el agua, el aire, el petróleo, el gas, el carbono, etc. Todo lo que
posee la tierra como tal, los recursos naturales que tenemos dentro de una economía o dentro de un país. El segundo es el trabajo, que es el tiempo y esfuerzo que la gente dedica a producir bienes y servicios de calidad, que viene dado del capital humano, que esto es un concepto relativamente nuevo. No estoy diciendo que es totalmente nuevo, sino relativamente nuevo porque se analiza a través de la gestión del talento humano. El tercero es el capital, que son todas las herramientas, los instrumentos, las máquinas, edificios y otras construcciones que las empresas utilizan para producir bienes y servicios. Y las habilidades empresariales, que es el recurso humano que organiza el trabajo, la tierra y el capital. ¿Sí? El recurso humano que organiza el trabajo, la tierra y el capital. Es decir, son ustedes los que están estudiando estas carreras las habilidades empresariales. Ustedes son los que poseen las habilidades empresariales y van a organizar estos otros tres factores de producción para volver más eficiente la producción dentro de su empresa. La tercera pregunta, y que es la última, ¿para quién producir? Aquí vamos a identificar en qué nicho de mercado nos vamos a orientar, hacia a quién le vamos a vender, a qué tipo de personas, ¿sí? O a qué tipo de mercado, a qué tipo de demandantes, si tienen o no tienen suficiente dinero para pagar por el producto que están necesitando. Porque una cosa es tener la necesidad, otra que estén dispuestos a pagarlo y otra totalmente diferente es que tengan dinero para poder pagar o tengan suficiente ingreso para poder pagar, ¿sí? No solamente es que estén dispuestos, es que lo puedan pagar. Entonces, por eso analizo para quién producir. Esta pregunta depende del ingreso de los consumidores de bienes y servicios. Y para obtener ingresos, las personas venden los servicios de los factores productivos que poseen. Recuerden, los factores de producción no los poseen los empresarios, no los poseen la empresa, lo poseen las familias. Las familias son dueñas de la tierra, las familias son dueñas del trabajo, las familias son dueñas del capital y las familias son dueñas de las habilidades empresariales, ¿sí? Nosotros como familias ofrecemos los factores de producción a las empresas. Entonces, la tierra me da un ingreso que se llama renta, ¿sí? Vamos a tener 4 tipos de ingresos en la economía. La tierra me va a dar un tipo de ingreso que se llama renta. El trabajo me va a dar un tipo de ingreso que se llama salario. El capital me da un tipo de ingreso que se llama intereses. Y las habilidades empresariales me dan un tipo de ingreso que se llaman utilidades. ¿Y por qué me dan utilidades las habilidades empresariales? Recuerden, las habilidades empresariales son todas aquellas competencias que nosotros adquirimos para manejar de mejor forma el recurso humano, es decir, volver más productiva a la empresa y por lo tanto volverla más eficiente. Y ser más eficiente indica que yo voy a producir más en menor tiempo, es decir, voy a estar incrementando mis ingresos y disminuyendo mis gastos o mis costos. Entre más se abra esa brecha, entre más se aleje el ingreso del gasto o del costo, y entre mayor sea el ingreso al gasto, entonces las utilidades se incrementan. El factor productivo que genera mayor ingreso es el trabajo. El salario y las prestaciones constituyen entonces alrededor del 70% del ingreso total. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que la mayoría de familias lo único que posee es su trabajo, es decir, tiempo y esfuerzo que puede dedicar a producir bienes y servicios. La mayoría lo único que poseemos son nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, trabajo. Ahora vamos a hablar de las elecciones y el intercambio. Entonces, nosotros vamos a hacer elecciones e intercambio porque enfrentamos escasez. Y cuando hacemos una elección, escogemos de entre todas las alternativas disponibles, ¿sí? Tenemos una disyuntiva, tenemos todas las alternativas disponibles y nos decantamos por una de todas las alternativas. Por ejemplo, usted puede pasar el fin de semana estudiando para su próximo examen de economía, que ya sabemos que es el 9 de octubre, o divirtiéndose con sus amigos. En este caso no, porque estamos ante una pandemia, pero no puede realizar ambas actividades al mismo tiempo. O tiene que decidir una o tiene que decidir otra. Podemos considerar entonces nuestras elecciones como intercambios. Un intercambio implica renunciar a una cosa para obtener otra. Yo sé que a ustedes en principios de economía les dijeron que esto se llamaba coste de oportunidad, pero desde la perspectiva micro nosotros a esto lo conocemos como intercambio. Aquí ya vamos afinando un poquito más los conceptos. No es que se los hayan dado mal en principios, no. Es que en principio se ven de esa forma porque es algo básico. Pero aquí ya vamos a ir ordenando un poquito más las ideas. Si yo digo, renuncio al examen de economía por irme a divertir con mis amigos, entonces yo ahí estoy haciendo un intercambio. Ya vamos a ver qué significa un costo de oportunidad. Al elegir cómo pasará su fin de semana, lo que usted hace es realizar un intercambio entre estudiar y pasar el tiempo con sus amigos, ¿sí? ¿Y por qué yo digo que tenemos que elegir entre una cosa y otra y no poder hacer lo mismo? Lo podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque recuerden que uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, por eso, la mayoría de acciones o la mayoría de alternativas yo tengo que elegir una por sobre la otra.
porque no es como que tuviéramos un giratiempo como Hermione en Harry Potter, ¿ok? Entonces se los pongo como con ejemplos así graciosos para que logren comprender este tipo de conceptos. Entonces el intercambio implica renunciar a una cosa para obtener otra, ¿sí? Es solamente decir, renuncio a estudiar por diversión. Eso es un intercambio. No lo estoy cuantificando, solamente lo estoy diciendo, lo estoy expresando. Intercambio en el que producir. La producción de bienes y servicios depende de las elecciones de los consumidores, empresas y gobiernos. Por lo tanto, un ejemplo de qué producir en intercambio sería gastos de impuestos. Si se gasta más en defensa, se renuncia a invertir en educación. Es como un ejemplo de la economía hondureña, ¿sí? Ese sería como un intercambio ya concreto cuando yo digo, ok, ¿en qué invierto? ¿En defensa o en educación? ¿Sí? Entonces ya, eso es una disyuntiva y ahí tengo mis dos elecciones, defensa o educación. Pero si yo digo, ok, voy a mejor invertir en defensa y voy a renunciar a educación, entonces ahí yo estoy haciendo un intercambio, ¿sí? Cuando yo ya el intercambio se da cuando yo ya elijo una de las dos opciones, perdón. Ahora, el intercambio en el cómo producir. La producción de bienes y servicios depende de las elecciones hechas por las empresas. Un ejemplo, sucursal que produce de forma automatizada renuncia a mano de obra por capital, ¿sí? Aquí es en qué invierto o en qué gasto, aquí es cómo lo utilizo, ¿sí? ¿Cómo lo utilizo? Entonces yo aquí digo, ok, voy a invertir mejor en producir de forma automatizada, pero para poder invertir en ese capital tengo que renunciar a mano de obra. Entonces ya ahí estoy involucrando factores de producción. Por eso yo digo, esta es un intercambio en el cómo producir, porque ya estoy intercambiando los factores de producción. Estoy renunciando a trabajadores por incrementar el capital. Ahora, intercambios en el para quién producir, ahí sería con respecto al ingreso. Depende entonces de cómo se distribuye el poder de compra. Ejemplo, el poder de compra puede distribuirse a través de las siguientes elecciones: donaciones, robos o impuestos. ¿Sí? Entonces eso sería para quién producir. El qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios cambia con el paso del tiempo. La cantidad y la gama de bienes y servicios de que se dispone actualmente son mucho mayores hoy de lo que eran una generación atrás. Es decir, nosotros tenemos más variedad de productos que lo que tenía la generación de 1920 o la generación de 1950. Sin embargo, la calidad de vida económica y su tasa de mejoramiento no dependen únicamente de la naturaleza y la suerte, sino de las diversas elecciones que hacemos cada uno de nosotros, nuestros gobiernos y las empresas. Y estas elecciones implican intercambios. Recuerden, toda elección implica intercambio. Cuando yo decido trabajar medio tiempo, eso implica que yo estoy renunciando a estudiar medio tiempo, ¿sí? Es decir, no estoy estudiando a tiempo completo, renuncio a estudiar tiempo completo. Toda elección implica un intercambio. Toda elección implica un intercambio. Una de dichas elecciones consiste en determinar cuánto de nuestro ingreso dedicaremos al consumo y cuánto al ahorro. Esto es como una decisión como básica. Si me consumo el 100% de mi ingreso o consumo el 80% y ahorro el 20%, ¿sí? Nuestro ahorro puede canalizarse a través del sistema financiero para empresas, para financiar empresas y pagar nuevo capital que aumente la producción, ¿sí? Para eso se utiliza el ahorro. Lo canalizamos a través de la inversión. Las elecciones que conllevan un cambio también implican un costo de oportunidad, ¿sí? Cuando yo hago elección, entonces hago intercambio, pero eso también implica que yo tengo un costo de oportunidad. La frase "nada es gratis en esta vida" expresa la idea fundamental de la economía, es decir, toda elección implica un costo al final. Y el costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos para obtener algo. ¿Sí? Ya no es renunciar a una cosa para obtener otra, sino que yo estoy renunciando a una alternativa de mucho valor para obtener algo. Es como estudiar o trabajar, ¿sí? Si yo decido solo dedicarme a estudiar, yo estoy decidiendo al final también dejar de percibir salarios. Entonces estoy renunciando a una alternativa de mucho valor para obtener otra cosa, ¿sí? Es decir, el costo de oportunidad es la cuantificación del intercambio. Ejemplo, el costo de oportunidad de un boleto de cine es el número de tazas de café que decide dejar de tomar la persona.
Supongamos, el cine cuesta la entrada, si no me equivoco, 100 lempiras. Con esos 100 lempiras, ¿cuántas tazas de café me pude haber comprado donde Don Tito? Si donde Don Tito cuestan 5 lempiras la tacita de café y el boleto me cuesta 5. Renuncio a 20 tazas de café, ¿sí? Eso sería costo de oportunidad. Renuncio a 20 tazas de café por obtener un boleto de cine. Eso sería costo de oportunidad. Cuando yo cuantifico el intercambio, cuando yo ya digo renunciar tanto de un producto para obtener tanto de otro. Ya cuantificarlo es costo de oportunidad. Ahora vamos a hablar de la economía como ciencia social. Este es un debate, jóvenes, el que se tiene sobre si la economía es o no una ciencia. Es todo un debate, pero se asume de forma general que sí, que la economía es una ciencia, pero es una ciencia social. Y como científicos sociales, los economistas tratan de descubrir cómo funciona el mundo económico. Recuerden, aquí yo no quiero ver cómo funciona el mundo sociológico o el mundo antropológico o el mundo de la política, que ya sabemos que la política y la economía van de la mano, pero aquí yo quiero analizar cómo funciona el mundo, pero a través de la perspectiva económica. Y para lograr este objetivo, como todos los científicos, hacen una distinción entre dos tipos de afirmaciones. Las primeras son las positivas, y en estas entonces nosotros afirmamos lo que se cree en esos momentos sobre la manera como funciona el mundo. Es decir, yo veo que el PIB cayó durante el mes de junio, ¿sí? Entonces cayó el crecimiento económico. Eso es una afirmación positiva porque pasó. Entonces una afirmación positiva puede ser correcta o incorrecta, pero podemos probar una afirmación positiva al contrastarla con los hechos. Ejemplo, nuestro planeta se está calentando debido a la cantidad de carbono que quemamos. ¿Será cierto o no será cierto? Sí, y es una afirmación positiva porque estoy describiendo lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Cuando yo describo lo que está pasando, entonces es una afirmación positiva. Y una afirmación normativa depende de los valores y no puede someterse a prueba. Es decir, depende de los valores éticos y morales de la persona y yo no puedo ponerlo a prueba porque no tengo cómo comprobarlo. Ejemplo, debemos disminuir el uso de carbón, ¿sí? Eso yo no puedo comprobarlo, es algo que me da porque yo sé que se está calentando el planeta. Entonces, como yo sé que se está calentando el planeta, yo digo, ok, ¿qué es lo que se debería de hacer? Ok, debemos disminuir el uso de carbón, ¿sí? La parte normativa es como una recomendación que yo doy para mejorar la parte positiva, como si lo queremos ver como contrastando. Los economistas a menudo se interesan de manera especial en las afirmaciones positivas sobre causa y efecto. Es lo que normalmente hacemos. Las computadoras se abaratan porque las personas compran en mayores cantidades. Son como preguntas que nos hacemos. O las personas adquieren en mayores cantidades porque se abaratan. ¿Sí? Queremos ver quién impacta a quién. Quién es la causa, quién es el efecto. Para responder preguntas como esta, los economistas crean y prueban modelos económicos, ¿sí? No lo podemos hacer solo viendo, observando qué es lo que pasa, no. Lo comprobamos como con experimentos sin necesidad de ser experimento de laboratorio, ¿sí? Sino que para simular un experimento de laboratorio creamos modelos económicos, que es una simplificación de la realidad. Y un modelo económico, fíjense bien, ¿no? Esta es una definición muy importante. Un modelo económico es una descripción de algún aspecto del mundo económico que incluye solo las características que se requieren para el propósito en cuestión, ¿sí? Entonces, un modelo económico es la simplificación de la realidad, que solo contiene características que yo necesito para poder explicar ese fenómeno. No me incluye todo el conjunto que impacta en la economía, porque yo sé que a la economía no solo las variables económicas le impactan, sino que también las variables sociales, las variables políticas, las variables culturales, etcétera. Pero para poder simplificar esa realidad, yo necesito separar todo eso otro y yo digo, ok, ceteris paribus, eso otro no se va a mover. Voy a analizar solamente la parte económica y solamente eso se va a mover. Solamente lo que yo determine que se mueve, se mueve. Es como pensar, ok, el consumo depende del ingreso. Y es muy probable que es cierto. Pero puede ser que esté influenciado por otras variables. Pero como yo necesito simplificar la realidad, entonces yo digo, el consumo solo es impactado por el ingreso. Ceteris paribus. Lo demás se mantiene constante, aunque yo sé que no es cierto. Pero lo hacemos para poder simplificar la realidad y poder hacer análisis un poquito más concretos. Ahora, pasemos al problema económico. Vamos a hablar primero de las posibilidades de producción y del costo de oportunidad de nuevo. La frontera de posibilidades de producción, que ustedes ya la vieron en principios, este es como un repaso de cuestiones que vieron en principios, es el límite, esta es una definición muy importante, la frontera de posibilidades de producción es el límite, es decir, es hasta lo máximo que yo puedo llegar
ese límite entre las combinaciones de bienes y servicios que pueden producirse y las que no. Y también puede ser, tal vez no producirse solamente, sino consumirse, invertirse, etcétera. ¿Sí? La frontera de posibilidades de producción nos ayuda a definir muchas más cosas, no solamente producción. La aplicamos en otras cosas adicionales. Para ilustrar la frontera de posibilidades de producción nos enfocaremos en dos bienes a la vez y mantendremos constantes las cantidades producidas de los demás bienes y servicios, es decir, va a ser algo bidimensional, un plano cartesiano normal de dos dimensiones. Es decir, analizaremos un modelo económico. La frontera de posibilidades de producción es un modelo económico. ¿Por qué? Porque es una simplificación de la realidad en el que todo permanece igual, excepto la producción de los dos bienes que queremos considerar. ¿Sí? Todo lo demás permanece constante, lo único que va a variar son esos dos bienes que yo quiero analizar. Yo sé que eso es mentira, pero necesito hacerlo porque si no el modelo económico va a salir muy distorsionado y no me va a reflejar lo que yo necesito que refleje o lo que debería reflejar para poder explicar el fenómeno en cuestión. Y vamos a tener un plano cartesiano en el lado positivo siempre, porque esto es económico, los números negativos no me dicen mucho. Vamos a tener Coca-Cola y pizza. Coca-Cola en el eje de las X y pizza en el eje de las Y. Tenemos nuestra frontera de posibilidades de producción. Yo sé que esta me quedó algo rara, pero fue como hice la línea. Pero básicamente esta sería la frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Hasta aquí, hasta esta línea azul o verdecita y verdecita, llegaría lo que yo puedo máximo producir tanto de Coca-Cola como de pizza. El punto cero, tenemos el punto cero o el punto O. Vamos a tener un punto A, vamos a tener un punto B, un punto C y vamos a ver qué significan cada uno de esos puntos. El 0 o el O, que está en el origen, aquí yo indico que aquí hay total o pleno desempleo. ¿Por qué? Porque no se está utilizando absolutamente nada. Ni para producir Coca-Cola ni para producir pizza. No se está produciendo nada. Entonces, total o pleno desempleo. El punto A es un punto ineficiente. ¿Por qué? Fíjense bien. Aquí estoy produciendo estas cantidades. Estoy produciendo Y1 y X1. Ya sabemos que Y es pizza y X es Coca-Cola. Estamos produciendo eso. Sin embargo, sí o no que la frontera a mí me permitiría llegar hasta aquí. Entonces, toda esta área es ineficiencia. ¿Sí? Porque yo pudiera estar utilizando todos estos factores de producción para producir más de X y no lo estoy haciendo. Estoy produciendo menos. Entonces estoy siendo ineficiente. ¿Sí? Yo necesito llegar hasta la frontera. Si no llego hasta la frontera, entonces yo estoy en un punto ineficiente. Todos los puntos por debajo de la frontera de posibilidades de producción son puntos ineficientes. Los puntos que están en la frontera, como el punto B, son puntos de eficiencia o de pleno empleo. Ahí estoy utilizando todos mis recursos. Cualquier punto que esté en la frontera de posibilidades de producción, como está el punto B, es un punto de eficiencia o de pleno empleo. Estamos utilizando todos nuestros factores productivos para producir eficientemente. El punto C es un punto casi imposible de alcanzar. ¿Por qué digo casi imposible de alcanzar? Porque si yo tuviera más mano de obra y más capital, entonces la frontera de posibilidades de producción aumenta. Y yo puedo llegar hasta ahí, ¿sí? Pero solamente si se cumple el supuesto de incrementar los factores de producción. Si no se incrementan, no llego. Entonces, por eso le llamo casi imposible de alcanzar, porque se puede alcanzar si aumentan los factores de producción. Y me dice aquí, el punto C es casi imposible porque un crecimiento de los factores productivos permite llegar a él. Ahora, el intercambio. El intercambio sería pasar de B a D, ¿sí? Sin embargo, el costo de oportunidad me tendría que indicar el sacrificio de pasar de D a D, es decir, cuando yo hablo de sacrificio, significa a cuánto estoy renunciando de uno para obtener más del otro. Entonces aquí me indicaría a cuántas unidades de pizza renuncio para obtener más de Coca-Cola, ¿sí? Eso sería el costo de oportunidad. Cuando yo digo, piensen, cuando yo digo paso de B a D, es un intercambio. Pero si yo ya digo renuncio a 2 unidades de pizza por obtener una de Coca-Cola, entonces ahí, como ya lo cuantifiqué, es un costo de oportunidad. Cuando uno ya
cuantifica el intercambio, lo hago costo de oportunidad. Entonces, si yo digo, renuncio a 2 unidades de pizza por obtener una de Coca-Cola, estoy hablando de costo de oportunidad. Necesito que esto, si quieren volverlo a repetir, regresarlo, lo hagan, porque es fundamental para toda la clase. Ahora vamos a ver otro modelo económico que se llama, y que ustedes ya lo conocen, diagrama de flujo circular de la economía. Este es el básico que vieron en principio. Pero quiero que tomen en cuenta que también dentro de este diagrama de flujo circular tendría que estar el gobierno, ¿sí? Pero eso lo van a ver en macro. Cómo se vería con el gobierno ahí en medio. Y en este diagrama de flujo circular tendríamos dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. En el mercado de bienes y servicios, las empresas venden, es decir, son la oferta. ¿Sí? En este mercado, las empresas son la oferta. Y las familias compran, es decir, son la demanda. En el mercado de factores de producción, por el contrario, las familias venden, porque recuerden, las familias son los dueños de los factores productivos. Entonces, como yo soy dueña del trabajo, yo ofrezco el trabajo, soy la oferta. Y las empresas compran, serían la demanda. Las empresas serían la demanda. Traten de ir anotando todo esto. Y tenemos nuestras dos unidades básicas de análisis o nuestros dos agentes económicos que serían las empresas y las familias. Las empresas producen bienes y servicios y contratan y utilizan los factores de producción. Y las familias compran y consumen bienes y servicios y son los propietarios y vendedores de los factores de producción. Entonces, fíjense bien, las familias, vamos a analizar primero la línea roja. Las familias, como son dueñas de los factores de producción, envían esos factores de producción al mercado de factores de producción. Miren, lo envían. Tierra, trabajo y capital enviado al mercado de factores de producción. Esos factores de producción son canalizados hacia las empresas. Los enviamos hacia las empresas para que puedan producir bienes y servicios, ¿sí? Y esos bienes y servicios se venden en el mercado de bienes y servicios. Y el mercado de bienes y servicios canaliza estos productos hacia las familias. Por eso es un diagrama de flujo circular, porque va fluyendo, ¿sí? Yo traspaso de un lado para pasar a otro, que ese otro produzca y me mande hacia el otro mercado y el mercado me hace que me lleguen a mí, ¿sí? Entonces, al final está todo interrelacionado. Una vez que la familia compra bienes y servicios, aquí voy a hacer una aclaración. La línea roja habla del flujo de insumos y productos, es decir, cuántas cantidades se están moviendo de factores de producción y de bienes y servicios, no monetarias, sino cantidades físicas, no monetarias, físicas. Esa es la línea roja. Una vez que a la familia le llega los bienes y servicios, que compra los bienes y servicios, entonces ella le va a redistribuir un gasto al mercado de bienes y servicios. ¿Por qué le llamo gasto? Porque como compró, le llega el producto, entonces a cambio de que le llegue el producto, la familia va a pagar por ese producto y a ese pago le llamo gasto, ¿sí? Que sería la línea verde, que es el flujo de dinero, ¿sí? Si se fijan aquí, roja, flujo de cantidades de producto y verde, el flujo de dinero. Entonces, una vez que compré, lo pago y a eso le llamo gasto. Ese gasto va hacia el mercado de bienes y servicios, que el mercado de bienes y servicios lo canaliza hacia las empresas en forma de ingreso. Este ingreso se llama ventas, ¿sí? Eso es lo que reciben las empresas, ventas, ese es su ingreso. Una vez que tienen este ingreso que se llama ventas, entonces las empresas pagan salarios, rentas y beneficios. Es decir, lo envían al mercado de factores de producción. Pagan a la familia y las familias reciben su ingreso para poder comprar bienes y servicios y seguir con el ciclo de la economía. En teoría, el flujo real, porque este se llama flujo real, tendría que ser igual al flujo de dinero, en teoría. ¿Sí? Tendrían que ser igual. Normalmente no lo son, pero deberían en teoría de ser igual. Y esto sería el modelo económico del diagrama de flujo circular de la economía. Ahora, ya casi para terminar, coordinación económica. Las personas obtienen beneficios al especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios en los que tienen una ventaja comparativa para luego comerciar entre sí. No se preocupen, no vamos a ver la ventaja comparativa, solamente es para que ustedes vayan comprendiendo que todos los términos que aprendieron en principios también los traemos a colación en micro, pero no se preocupen, no vamos a ver nada de ventaja comparativa. Sin embargo,
Para que miles de millones de personas se especialicen y produzcan millones de distintos bienes y servicios, sus elecciones deben coordinarse, ¿sí? Debe haber una coordinación económica. Se han utilizado dos sistemas de coordinación económica que se oponen entre sí en los últimos, vamos a ver, 400 años tal vez. Sí, como 300, como 400 años aproximado. No les doy una cifra exacta, aproximado. 300, 400 años se han utilizado estos dos. Sí, estoy pensándolo todavía, pero creo que sí, como unos 100, 200 años. La planificación económica central podría parecer el mejor sistema porque suele expresar las prioridades nacionales. No obstante, cuando se aprobó este sistema, como ocurrió durante 60 años en Rusia y 30 años en China, no sé si han escuchado de la Unión Soviética. La Unión Soviética se regía por una planificación económica centralizada y China también se regió por ese mismo tipo de planificación o por ese tipo de coordinación económica. Sin embargo, según el libro, esto resultó en un lamentable fracaso. Para que la coordinación descentralizada funcione, que serían los mercados descentralizados, se requieren 4 instituciones sociales complementarias que han evolucionado a través de los siglos. Entonces, fíjense bien, vamos a tener que dentro de la coordinación económica vamos a tener dos tipos de coordinación: planificación económica central y mercados descentralizados. Que esto de mercados descentralizados es libre competencia, mercados competitivos, lo que ustedes vieron en el principio y lo que vamos a seguir viendo en toda la clase. Y esto es lo que aplicó la Unión Soviética cuando se hacían llamar socialistas, y esto es el decir que son capitalistas, básicamente. Entonces, planificación económica central han existido los casos de Rusia y de China, y la coordinación descentralizada es mercados descentralizados. Para que funcione estos mercados descentralizados se requieren 4 instituciones sociales complementarias que han evolucionado a través de los siglos, ¿sí? Esto está muy cuestionado, pero lo van a llegar a ver a macro, ¿ok? En macro van a desglosar un poquito más esto cuando miren las escuelas de pensamiento económico. Estas instituciones sociales son las siguientes. 1, las empresas. Para que pueda existir mercados competitivos o mercados descentralizados necesito las empresas. Es decir, necesito una unidad económica que contrata factores de producción y los organiza para producir y vender bienes y servicios. Necesito también como institución social a los mercados, que es cualquier acuerdo que permite a compradores y vendedores obtener información sobre algún bien o servicio y hacer negocios entre sí. La cuarta institución es el dinero. Sí, desde esta perspectiva teórica, jóvenes, no quiero que se me pierdan. Cualquier mercancía o instrumento que se acepte de manera generalizada como medio de pago, eso es dinero. Recuerden que antes lo que se hacía eran trueques y en un momento se intercambiaban a través de salario. De ahí viene el nombre de salario, solamente como conocimiento histórico básico de economía. Derechos de propiedad es el último. Estos son acuerdos sociales que rigen la propiedad, el uso y la disposición de cualquier cosa que las personas valoren. Y estas serían mis 4 instituciones sociales para que logre funcionar los mercados competitivos o los mercados descentralizados. Y estas son las referencias bibliográficas. Estos libros, los 2 libros primeros ya los tienen y los demás solamente son complementarios por si hay algo que ustedes no logran comprender y que necesiten leerlo, entonces pueden abocarse a estos libros también.